Estimados estudiantes, bienvenidos al abordaje del tema número 3 de la asignatura Introducción a la Investigación. Este tema número 3, como ustedes saben, titula la escritura científica y el objetivo particular es comprender las características de las formas de escritura científica y su importancia en la elaboración de textos académicos. Son dos los contenidos que se están desarrollando en la unidad temática número 3, características del discurso académico y tipos de textos académicos. Recordaremos que el cuaderno de trabajo número 1, que apunta al abordaje de la unidad temática número 1, es base para poder desarrollar el cuaderno de trabajo integrado número 2, que apunta al desarrollo y estudio de la unidad temática 2. Lo mismo pasa con el cuaderno de trabajo número 3. La base para poder desarrollar las actividades del cuaderno de trabajo número 3 estarán en el cuaderno 2, ¿no? Entonces, el producto integrado del abordaje de estos tres cuadernos que apuntan al desarrollo de las unidades temáticas 1, 2 y 3 es el ensayo argumentativo. Recordaremos en este sentido qué es lo que hemos hecho en el tema número 2. Nos hemos organizado en equipos de trabajo de 2 hasta 5 miembros, priorizamos una necesidad o un problema, justificamos su importancia, asignamos un título tentativo al trabajo y realizamos la indagación documental sobre el tema que habíamos escogido empleando técnicas que se nos propusieron en las fichas de trabajo. Hemos seguido una lógica de trabajo en donde lo que hemos hecho es elegir el tema sobre el cual vamos a escribir, analizar cuán importante es el tema que hemos elegido, buscar información documental, organizar esa información y escribir. En el tema número 3 tenemos que tomar en cuenta que desde el trabajo en equipo vamos a accionar de manera colaborativa para poder escribir un texto académico que será un ensayo argumentativo, partiendo de los insumos que hemos elaborado en el tema número 2 y del estudio que realicemos en el tema número 3. En este estudio del tema número 3 vamos a ir empleando también fichas de trabajo y vamos a realizar las actividades que se nos indican. Tenemos que tomar en cuenta que debemos organizar nuestros tiempos de estudio personal y de producción en equipo, debemos indagar y leer mucho con paciencia y aplicando técnicas de lectura y debemos escribir citando autores y aportando desde nuestros análisis y reflexiones. Debemos además leer lo que escribimos y mejorar el texto académico que vayamos nosotros elaborando. Un contenido apunta a comprender las características del discurso académico. Tomaremos en cuenta que la escritura académica es aquella que se produce en el ámbito universitario y en el científico propiamente dicho. Por eso, los trabajos producidos en el ámbito universitario apuntan a escrituras académicas interesantes, versadas ya sean como trabajos prácticos, como evaluaciones, como producciones escritas, etc. También aquellos textos elaborados en la academia para la difusión del conocimiento científico nos ayudan a poder comprender mejor las características no solamente del tema que se está escribiendo, sino de cómo se tendría que escribir. La escritura académica que en estos textos se van pues dando, no necesariamente se han originado en el seno académico, sino en otro tipo de espacios. Sin embargo, con un abordaje de estudio sistemático, gradual, organizado y además sistematizando un texto de manera pertinente y adecuado, nos van socializando en estos espacios de divulgación, de socialización y de divulgación científica. Tomaremos en cuenta que todo lo que vayamos a escribir tenemos que respaldar con ideas argumentadas. Debemos presentar los textos en donde reflejemos el diálogo, entre comillas, que hayamos operado con los autores, ¿no? Entonces tenemos que escribir pues citando adecuadamente además a los mismos. Debemos ser coherentes cuando vayamos construyendo nuestras oraciones, los párrafos de nuestro texto escrito, ¿no? Debemos tomar en cuenta que debe haber una relación y secuencia entre las ideas que vayamos a manifestar. Y un aspecto que es muy importante es que debemos ser transparentes en todo lo que vayamos escribiendo, ¿no? Con el desarrollo de los procesos de producción de conocimientos, desde la investigación, las personas e instituciones que se han involucrado y que vayan a intervenir. Entonces, revisamos, debemos tomar en cuenta cuando estamos escribiendo, respaldar las ideas que vayamos manifestando
argumentar esas ideas, presentar textos de autores, citando adecuadamente, ser coherente en lo que nosotros estamos construyendo en el texto escrito, ser transparentes además en lo que vayamos escribiendo. Vamos a ver los tipos de textos académicos. En esta ocasión solamente vamos a revisar 3 de ellos, el resto vamos a solamente a citarlos y vamos a estudiarlos en las posteriores unidades temáticas. Entonces iniciaremos lo que es el abordaje de los tipos de textos académicos. Un tipo de texto académico es el abstract o resumen. Este abstract o resumen tiene la función de sintetizar otro texto. Se dice que hay 2 tipos de resúmenes o abstract, uno de ellos denominado representativo y otro es presentativo. Los resúmenes representativos son aquellos que sintetizan un artículo. En el caso de los resúmenes presentativos son aquellos que se utilizan para la presentación a eventos académicos. Por lo general, la estructura del resumen es, en el caso, por ejemplo, de los resúmenes representativos, sigue la misma estructura del artículo de investigación, ¿no? Entonces, generalmente lo que se distinguen son los siguientes elementos: introducción, objetivos o propósito, metodología y resultados y conclusiones. En la extensión del resumen, los resúmenes generalmente son exigidos hasta un máximo de 200 palabras cuando estos resúmenes son representativos. Cuando son resúmenes presentativos, entonces amplían este número de palabras a 600 palabras. Veamos como ejemplo, aquí está un artículo de Fernando Valenzuela y Claudio Ramos. Este artículo titula ¿Cómo los maltratos se transforman en violencia intrafamiliar? El recorrido de la performatividad. Vamos a ir leyendo el resumen. Este artículo describe y analiza el proceso a través del cual la violencia familiar es performada en la vida de las víctimas. Observa las actividades que constituyen este proceso desde que se realiza una denuncia hasta que ella es enmarcada como un caso de violencia familiar en una sala de audiencias judiciales. Nuestros análisis se basan en observación etnográfica y en entrevistas en profundidad a agentes claves en este proceso en Santiago de Chile. Se observa una secuencia de operaciones de enmarcamiento y traducción que tiene lugar en redes heterogéneas, que movilizan los hechos denunciados desde la vida privada de las víctimas hacia la sala de audiencias, performando una realidad que es a la vez privada y pública. Ustedes pueden apreciar que en 117 palabras van desarrollando Valenzuela y Ramos un resumen muy interesante en donde se puede visualizar que existe la introducción, los objetivos o propósito, la metodología y los resultados y conclusiones de la investigación. Veamos otro resumen. Este resumen es de un artículo de investigación de Ligia Noemi Cumul. Titula el artículo La violencia del amor romántico en la narrativa de 2 mujeres mexicanas. El resumen señala lo siguiente. El objetivo del presente artículo es conocer la relación entre el amor romántico y la violencia en la narrativa de mujeres que cuidan a sus hijos sin la presencia física del padre, desde la perspectiva del construccionismo social y el género. Para ello, se hicieron entrevistas narrativas con 2 mujeres de 36 y 40 años que viven en la Ciudad de México. Posteriormente se realizó un análisis narrativo temático, lo que mostró primero que la forma de relacionarse en pareja está fuertemente ligada a la idea del amor romántico, la cual es atravesada por una condición de género. A su vez, la condición de género favorece modos particulares de ser y estar en una relación de pareja, constituyendo así la mujer romantizada. Segundo, a partir de estas maneras de relacionarse en pareja, se crearon condiciones para la aparición y mantenimiento de situaciones de violencia. Lo mismo que en el anterior resumen, en este resumen podemos distinguir lo que es la introducción, lo que son los objetivos o propósito, lo que es la metodología y los resultados y conclusiones en 144 palabras. Vemos que en el desarrollo de este resumen no necesariamente está partiendo de lo que es un aspecto secuencial del orden que hemos dado,
sino que está empezando con lo que es la declaración del objetivo de la investigación. Veremos también en este tercer ejemplo que no siempre va a iniciarse con lo que se denomina introducción y va a continuar con lo que son los objetivos o propósitos de la investigación. Aquí, por ejemplo, inicia con lo que es metodología. El artículo de investigación titula Violencia de género en la familia, perspectiva jurídico-penal. Los autores son José Julio Nares, Dulce Gloria Martínez y Ricardo Colín. Leeremos el resumen. Dice: se analiza desde una perspectiva garantista la Constitución Federal y los tratados internacionales que obligan al Estado a tutelar penalmente el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia en el hogar. Se concluye que para cumplir con este deber es ineludible la creación legislativa de tipo penal que sancione la violencia familiar asociada a la violencia de género. Esta acción legislativa sería parte de una nueva política criminológica dedicada específicamente a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en el hogar. En este artículo, en 88 palabras, Nares, Martínez y Colín expresan un resumen bastante interesante. Veamos otro tipo de escritura académica, el artículo de investigación. El artículo de investigación se caracteriza fundamentalmente porque a partir de este se van a presentar los resultados de una investigación científica. Por esta razón también el tema del artículo de investigación resulta siempre muy específico. El artículo de investigación de manera general se estructura en tres apartados fundamentales, lo que es la introducción, el desarrollo o cuerpo central y la parte terminal o conclusión. Anteceden el título, el resumen, las palabras clave a esta estructura canónica y precede lo que es la revisión bibliográfica y bibliografía. Generalmente la extensión de los artículos de investigación están entre 15 a 20 hojas. Vamos a ver en este esquema las partes de manera resumida, ¿sí? Habíamos dicho que la estructura general de un artículo es introducción, desarrollo y conclusión, pero antecede a esto lo que es el título, el resumen y las palabras clave, y precede lo que es la bibliografía. Vayamos viendo en relación al título. El título es el más breve resumen del artículo, que en el caso nuestro nos solicitan no debe ser redactado en más de 15 palabras. En estas 15 palabras tenemos que procurar nosotros en responder a por lo menos 3 interrogantes de las que están señaladas en la diapositiva. ¿Qué interrogantes? ¿Qué? ¿Sobre qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Estas 5 preguntas apuntan a lo que es el proceso de investigación, al sujeto y objeto de investigación, a la técnica o método que se va a emplear en la investigación, a la localización geográfica y a la época o fecha. Entonces, lo que se nos pide es que en el título del artículo respondamos a 3 o más de las siguientes interrogantes. Veremos a manera de ejemplo este título. Este es un título de un artículo científico de Pedro Orraca. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo si es que responde a las preguntas, ¿no? Dice: el trabajo infantil en México y sus causas. Vamos a ir viendo que este título de artículo responde al sobre qué, responde al qué y responde al dónde. ¿Sobre qué? Trabajo infantil. ¿Dónde? México. ¿Qué? Las causas del trabajo infantil. Entonces revisamos acá que en el caso del título del artículo de Pedro Orraca estarían respondiendo, ¿no es cierto?, a 3 de las 5 interrogantes que se nos solicita para que nuestro artículo pueda versar sobre aquellos elementos muy importantes de la investigación que nosotros estamos escribiendo y socializando desde lo que es el artículo. El resumen
es la expresión de lo que trata la investigación redactada, recordaremos, en un máximo de 200 palabras, ¿no? Y lo que habíamos dicho hace un momento, dentro de la estructura, tendríamos que nosotros tomar en cuenta que tendría que estar lo que es la introducción, los objetivos o propósitos, la metodología, los resultados y las conclusiones. Las palabras clave. Las palabras clave también son denominadas descriptores del trabajo, son denominadas categorías, ¿no es cierto? Las categorías, conceptos generales, principales términos. En el caso de estas palabras clave, varios nos indican que podríamos nosotros definir estas palabras de acuerdo a la segmentación de datos, ¿no? Es una opción, ¿sí? Estas palabras tendrían que estar en la herramienta de indexado, que es muy útil para que nosotros podamos ya sea ubicar los trabajos de investigación sobre los que nos interesan y nosotros estamos investigando también, o para que nos ubiquen, ¿no es cierto?, cuando nosotros vayamos a publicar nuestro trabajo o los trabajos que vayamos elaborando, ¿sí? En el caso de esta sugerencia que nos hacen de que se puedan definir estas palabras clave a partir de lo que es un proceso de categorización, ¿no es cierto? Entonces vamos a distinguir que existen categorías a priori, categorías a posteriori y categorías mixtas, que van a ser estudiadas con mayor profundidad en las próximas temáticas. Revisaremos este artículo, resumen, título y palabras clave del doctor Alfredo Rousseau. La violencia contra la mujer como problema social, titula. El resumen, ¿qué nos dice el autor en el resumen de su artículo? Indica el siglo XXI precisa de mayor reflexión en relación a los debates sobre el porvenir de la humanidad. Uno de los temas acerca del cual se discute con mayor frecuencia es el de la violencia contra la mujer, donde tiene un papel preponderante la familia como célula fundamental de la sociedad. La revisión y actualización bibliográfica que se presenta se realizó con el objetivo de demostrar los nexos existentes entre la familia y la sociedad a través de una breve reseña al origen de la violencia y las problemáticas que afectan a la familia cubana actual. Se emiten consideraciones finales basadas en los criterios asumidos a partir de la comprensión de que en la búsqueda bibliográfica pudo constatarse que muchos investigadores han realizado aportes a este contenido, estando en plena correspondencia con los temas abordados, siendo el elemento esencial que existen fuertes nexos indisolubles entre la familia como categoría histórico-social y la sociedad misma. En el resumen vamos distinguiendo las 4 partes de la estructura que habíamos señalado, pero ahora nos interesa ver lo que son las palabras clave. Habíamos dicho que las palabras clave son descriptores, ¿no es cierto? Son conceptos generales, son categorías, ahí están conceptos generales, categorías que van a ser abordadas y desarrolladas durante todo el artículo. Estas categorías, estas palabras clave, van a ver que están manifestadas también en lo que es el título y están insertas en el resumen, ¿no? ¿Qué palabras clave indica en este artículo? Violencia, mujer, familia y tipos de violencia. De acuerdo a lo que se nos solicita, muchas veces nos dicen que vayamos colocando como un máximo de 3 palabras clave hasta 5 o 6 palabras clave, ¿no? Entonces, estos conceptos generales son los que van a ser desarrollados, estas categorías van a ser desarrolladas a lo largo del artículo, pero además nos van a servir, ¿no es cierto?, para que las personas que nos vayan leyendo vayan viendo que nuestro artículo, junto con otros artículos, tienen que ver, ¿no es cierto?, con estas categorías, ¿no? Acá, violencia, mujer, familia, tipos de violencia. Si nosotros estamos investigando sobre lo que es violencia contra la mujer, por ejemplo, y colocamos como una categoría a buscar en la red de internet, en los lugares donde corresponde y hemos aprendido en el tema número 2, vamos a colocar violencia contra la mujer y obviamente que uno de los artículos que va a aparecer, ¿no es cierto?, va a ser este.
porque está tratando de lo que es estos conceptos, ¿no? De lo que son estos conceptos, violencia, mujer. Si dentro del artículo que nosotros escribamos, se haya sido aceptado para su socialización en alguna revista, ¿no es cierto? O en diferentes espacios, lo mismo, nos van a poder localizar van a poder localizar el artículo a partir de las palabras clave o categorías o descriptores. En el caso de la introducción del artículo, esta es una presentación estructurada con base en el objetivo, la metodología y el contenido del artículo. Tomaremos en cuenta estos elementos para cuando vayamos a escribir artículos de investigación. En el desarrollo va a contener la organización de hallazgos, discusiones teóricas y empíricas del artículo. Y las conclusiones van a apuntar a que éstas sean formuladas en coherencia a los objetivos del artículo. Concluye con lo que es la bibliografía. En el caso nuestro, esta bibliografía tiene que ser según la norma de referenciación APA. La diferencia con la referencia bibliográfica o las referencias bibliográficas, ustedes saben que está en que nosotros, todos los libros que nosotros hayamos leído, ¿cierto? Dentro de la elaboración del trabajo y que nos hayan ayudado a poder esclarecer muchos aspectos y estén relacionados de manera directa con nuestro trabajo, colocamos en bibliografía. Pero si estos libros, estas revistas, estos autores han sido citados dentro del desarrollo de nuestro artículo, entonces corresponden que estén en referencias bibliográficas. El ensayo, en este caso el ensayo académico. Tomemos en cuenta que el ensayo es un tipo textual y muchos dicen que es difícil de caracterizar, pues hay muchísima diversidad de textos que suelen caer dentro de esta denominación. Sin embargo, puede indicarse que se caracteriza por la presentación de un tema desde una interpretación personal con rigor argumentativo. Esta es una diferencia con el artículo de investigación, por ejemplo, ¿no? En el caso del artículo de investigación, nosotros vamos a presentar resultados de una investigación, ¿sí? En cambio, acá en el ensayo nos indican que nosotros podemos versar sobre una interpretación que realicemos sobre un tema específico, argumentando esa interpretación personal que vayamos realizando y apoyando además en la revisión de otras personas, ¿no? De otros autores. Por este motivo es un género que permite cuestionar, ampliar o revisar puntos de vista anteriores. Vamos a ver una definición que nos pueda ayudar a comprender lo que es el ensayo académico. Nos dicen que es un documento escrito en el que se plantea una idea central, a la cual se llama tesis y cuyo desarrollo pretende demostrar que dicha idea es válida. Durante dicho desarrollo surgen otros subtemas que igualmente requieren de un sustento teórico, ampliar y concluir sobre ellos. Este ensayo tiene generalmente una estructura que determina lo que es el título, introducción, el desarrollo y las conclusiones, así como las referencias bibliográficas. Vayamos viendo qué contiene la introducción, el desarrollo y la conclusión, y para ello vamos a hacer referencia a lo que dice Angulo. En el caso de la introducción, esta es la descripción inicial del tema y del objetivo del ensayo. Explica su contenido y los subtemas. Su objetivo es atrapar la atención de los posibles lectores, asimismo debemos conducirnos hacia la presentación de una aseveración debatible o tesis. ¿Qué tendría que contener mínimamente la introducción de un ensayo? La descripción inicial del tema, el objetivo del ensayo, el contenido del ensayo, ¿no? Y la tesis o aseveración que nosotros estamos sustentando en el ensayo. El desarrollo del ensayo, el desarrollo del tema, contiene la exposición y análisis de aquello que queremos demostrar. En él se plantean las ideas propias que se sustentan con citas de las fuentes consultadas. Acá en el desarrollo nosotros podemos hacer una estructura para poder precisamente desarrollar el tema. Y la conclusión es la parte final del trabajo donde el autor expone las ideas que se desprenden y son consecuencia de las ideas trabajadas en el desarrollo del tema y proponer líneas de análisis para posteriores escritos.
Si nosotros revisamos todas las solicitudes que se han ido realizando en los cuadernos de trabajo para conducir nuestro accionar a la elaboración escrita de un ensayo académico, vamos a ver que lo que en las fichas de trabajo se han ido realizando han ido apuntando a lo que es la introducción, el desarrollo y del ensayo, ¿no? Hay una sugerencia tanto en plataforma como en los cuadernos de trabajo para que podamos nosotros acudir a un artículo completo de Noel Angulo Marcial que está a disposición en la web. Entonces pueden ustedes escanear el código QR o pueden hacer clic en la URL para que podamos nosotros leer el ensayo, algunos elementos para la reflexión. ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta? ¿Sí? Que debemos revisar el contenido y la organización de nuestros ensayos, que debemos revisar otros recursos para la elaboración de los ensayos, que el texto que vayamos escribiendo sea original, recordemos que el plagio no está permitido, que al revisar el ensayo debemos prestar mucha atención a los signos de puntuación, de acentuación, de concordancia entre género y número, y revisar también la ortografía. Debemos evaluar si el ensayo comunica el propósito al lector y si hay cohesión entre las partes, además de organizar nuestros tiempos de elaboración personal y en equipo del ensayo. Vamos a acudir en este caso a una contribución del doctor Wilfredo Choque Medrano, un investigador boliviano, que para los elementos de redacción nos señala lo siguiente, ¿no? Las ideas deben estar adecuadamente plasmadas en el texto escrito. Por ello es necesario dedicar tiempo a su redacción para hacerlo más comprensible y de calidad. El producto escrito debe estar expresado de manera clara, procurando evitar usar lenguaje rebuscado. Por ello se sugiere que vayamos empleando oraciones breves de no más de 3 líneas. Nosotros empleamos oraciones y estas oraciones forman parte de los párrafos, ¿no? Cuando estamos escribiendo. Entonces, estos nuestros párrafos tienen que ser coherentes, ¿no? Y para que vayamos dándole una coherencia, entonces vamos a ir ejercitando el que tengan la siguiente estructura, ¿no? Que exista una oración principal en el párrafo, que hayan oraciones secundarias y que haya una oración de conclusión. En el caso de la oración principal del párrafo, esta oración va a resumir la idea básica del párrafo. En las oraciones secundarias u oraciones argumentativas, estas van a apoyar, refutar o ilustrar la idea básica en la oración principal. Y la oración de conclusión es escrita al final del párrafo y va a resumir o exponer el cierre de lo escrito. Estos aspectos los vamos a ir desarrollando no solamente en lo que es introducción a la investigación, sino en el abordaje de todas las asignaturas de la carrera en este primer curso. ¿Para qué? Para que vayamos ejercitando el que lo que nosotros vayamos escribiendo en los párrafos vayan siendo coherentes y vayan siendo estructurados de una mejor manera para quien nos lea, entiendan o interpreten lo que nosotros también queremos decir al escribir. Hacemos un alto para poder revisar lo que son las citas. Tenemos que tomar en cuenta que cuando iniciamos la redacción del texto académico, en este caso ensayo argumentativo, debemos citar, ¿no?, a quienes hemos nosotros leído. Entonces vamos a diferenciar las citas literales de las parafraseadas y de las comentadas, vamos a diferenciar las citas literales, las citas de paráfrasis y las citas indirectas en esta ocasión, ¿ya? ¿Qué es una cita literal? Es aquella que se la emplea cuando se indica textualmente lo que un autor manifiesta. Y por eso la cita siempre tiene que ir entre comillas. Cuando una cita vaya a superar las 40 palabras, esta cita va a tener que escribirse en un párrafo aparte. En los ejemplos hay 2 formas que se nos sugiere emplear para hacer una cita literal. En la primera manera o la primera forma van a ver que la cita literal siempre va a ir entre comillas y que lo que se hace es indicar al autor el año, ¿no es cierto? Y al finalizar se indica la página. En cambio, una segunda manera es que
se realice la cita, siempre entre comillas porque es literal, y al final coloquemos de la cita el autor, el año y el número de página donde hemos extraído esa cita. En la cita parafraseada, esta cita parafraseada es aquella en la que se refiere al autor, pero con nuestras propias palabras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos interpretando o realizando una síntesis de lo que plantea el autor. Por eso no va a ir entre comillas, ¿sí? En el caso de la cita literal, toda cita literal tiene que ir entre comillas. Pero acá estamos dando la idea de un autor, pero expresada en nuestras propias palabras. Entonces no hay necesidad de colocar comillas, pero sí hay la necesidad de colocar de quién es esa idea, de quién es o quién es el autor, ¿no es cierto?, que ha señalado y al que nosotros hemos acudido sobre esa idea, ¿no? En este ejemplo, lo que se hace es parafrasear lo que ha dicho un autor y colocamos al finalizar de nuestra paráfrasis el apellido del autor, el año y el número de página. Pero puede haber también una cita indirecta, ¿sí? Es la que empleamos cuando queremos citar una fuente de la cual leímos una referencia. Se debe citar señalando a los autores, pudiendo emplear expresiones como según, de acuerdo con, citado por, tal como indica, cómo se citó en. Entonces podemos utilizar estas expresiones u otras similares para poder realizar nuestra cita indirecta, ¿ya? En el caso de la cita indirecta, tomaremos en cuenta que al autor al que queremos referenciar no es al que directamente hemos leído, sino que un otro autor hace referencia al mismo, ¿no? Entonces nosotros apuntamos al autor de la idea, pero colocamos entre paréntesis de dónde nosotros hemos leído, qué otro autor ha leído al que estamos referenciando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hemos leído a Uño, ¿sí?, pero estamos refiriéndonos a la idea de Laime, ¿sí? Uño en la obra que se señala, ¿no es cierto?, está haciendo referencia a Laime, y lo que nosotros queremos citar es precisamente lo que Laime ha indicado, ¿no? Entonces, al finalizar de esta cita indirecta, colocamos entre paréntesis, tal como indica, citado por, según, de acuerdo con, cómo se citó en, y anotamos el apellido del autor, el año y el número de página. Vamos viendo un otro tipo de documento académico. Es el informe de estado del arte o antecedentes de la cuestión. En el caso de este tipo de informe académico, de acuerdo al aporte de Bossio, nos indica que el informe es un tipo textual que tiene el objeto de comunicar información para ser evaluado o analizada por otros. Tomando en cuenta esto, el objetivo del informe del estado del arte o antecedentes de la cuestión es el de reportar los resultados de un proceso de búsqueda de antecedentes sobre un tema seleccionado. Por tal motivo, la trama textual predominante es la expositiva en el estado del arte. La presentación del estado del arte implica la realización de una síntesis de todo lo que hemos leído sobre un tema específico. Por ejemplo, van ustedes cuando vayan revisando estados del arte sobre las temáticas que ustedes están indagando, que presentan esta temática estructurada a partir de lo que es lo mundial, ¿no? ¿Qué se sabe en el mundo sobre este tema? ¿Qué se sabe en Latinoamérica sobre este tema? ¿Qué se sabe en Bolivia sobre este tema? Y si nosotros estamos haciendo referencia a lo que es el Sucre directamente, que se ha hecho, ¿no es cierto?, de investigación o que se ha formulado sobre este tema en el contexto ya más local, ¿no? Entonces, esa es una estructura que emplean. Cuando vayan revisando van a ver que va así, pero lo que nosotros tenemos que tener presente es que cuando nosotros estamos leyendo, ¿no es cierto?, y elaborando un informe del estado de arte o antecedentes de la cuestión, estamos nosotros pues apuntando a la realización de una síntesis estructurada de los antecedentes sobre el tema que estamos investigando.
Por lo tanto, este estado del arte tiene que presentar las ideas principales concernientes a la temática con una estructuración lógica dada por quien está haciendo el informe, ¿no? Para realizar esta organización, el autor puede servirse de los puntos comunes tratados por las distintas fuentes. Veamos otro tipo de escrito académico, es la monografía. En el caso de la monografía, esta monografía es la redacción de un trabajo de investigación o documental que puede presentarse como un trabajo explicativo o un trabajo descriptivo. Es uno de los géneros académicos más utilizados en las universidades, ¿no? Inclusive en las unidades educativas del nivel secundario comunitario productivo, ¿no? Entonces, como indica el nombre, monografía, consiste en la elaboración de una investigación con distinto grado de profundidad, obviamente, sobre un solo tema. La investigación presentada en este tipo textual va a consistir fundamentalmente en el relevamiento de la bibliografía disponible sobre un tema, es decir, la elaboración de lo que es un denominado también estado de la cuestión. Las monografías podrían ser de compilación, por ejemplo, monografías de investigación, o podrían también asumir un tipo de característica de monografía de análisis experiencial. Hay en la red varios recursos que nosotros podríamos indagar para poder elaborar una monografía, desde lo que son pues libros, de lo que son materiales y recursos audiovisuales, y de lo que son también formas esquemáticas de poder mostrar, ¿no? Aquí estamos compartiendo una infografía que pueden ustedes ubicarla en la URL que se coloca en la pantalla y que versa sobre 6 pasos para elaborar una monografía, ¿no? De una manera resumida, en esta infografía lo que se dice es que el paso número 1 es elegir el tema, buscar fuentes de información el 2, documentarse el 3, criticar la documentación, 4, estructurar lo que es la monografía, y 5 y 6 sería la etapa de redacción, con lo que es una primera redacción, que es un borrador, revisar esa redacción, que es una versión ya corregida, ¿no es cierto?, y ver lo que es la versión final, ¿no?, corrigiendo errores gramaticales, ortográficos y coherencias del texto. Entonces ustedes con más calma pueden dirigirse hacia diferentes recursos que están a disposición en la red de internet, así como en la plataforma del curso, donde vamos a tener muchos más insumos para poder elaborar una monografía. También está como un tipo de texto académico el proyecto de investigación. El proyecto de investigación es un documento que describe objetivos, fundamentación, las acciones a realizar respecto de un proceso de investigación, pues su función principal es describir aquello que es planificado. De esa manera es que una estructura general es la que se señala en la pantalla: identificación del proyecto, estado del arte o antecedentes de la cuestión, justificación del proyecto, marco teórico, objetivos, diseño metodológico, cronograma, presupuesto y referencias bibliográficas. Van a ver que este tipo de texto, este tipo de informe de investigación, el proyecto de investigación, es algo muy requerido en la carrera, en diferentes asignaturas. La reseña o recensión. En el caso de la reseña, esta es definida como acción de dar noticia en un periódico de una obra literaria o científica, haciendo su crítica o algún comentario sobre ella. Es decir, consiste en un documento científico cuya función es, primero, dar información precisa y breve sobre una obra publicada, y segundo, una opinión acerca de esta. Un investigador de nuestro contexto que se caracteriza por dar o elaborar reseñas muy interesantes es el doctor Mario Castro, ¿no? Y otra persona que elabora reseñas que pone a disposición de todos nosotros es el doctor Wilfredo, ¿no? El doctor Wilfredo Choque. Entonces es interesante elaborar, leer además
reseñas que consisten en pues una información muy sintética, resumida, sobre una obra publicada, pero además leer, ¿no es cierto?, y escribir, si es que nosotros estamos haciendo la reseña, una opinión sobre esta. Dada su función, en toda reseña hay dos momentos, ¿no? Está el descriptivo, dar información precisa y breve sobre una obra publicada, y está el momento crítico, dar una opinión acerca de esta obra. La estructura general es la siguiente: la parte inicial, el núcleo textual y la parte terminal. Veamos en qué consiste la síntesis temática. Esta síntesis temática consiste en la recapitulación de las ideas principales de uno o más textos. A diferencia del resumen, este tipo textual exige la incorporación de opiniones y datos de otros textos y el análisis de todos ellos por parte de su autor. Además, la síntesis permite que el autor reestructure el texto sintetizado. La síntesis se estructura según subtítulos. Las tramas textuales predominantes, como en la mayoría de los textos académicos, resultan la expositiva y la argumentativa. En cuanto a la síntesis temática, presenta las mismas características que la síntesis textual, con la diferencia de que el objeto tratado es un tema de estudio y no solo un texto. Si nosotros revisamos tanto en nuestro cuaderno de trabajo, en nuestro cuaderno de estudio, revisamos el aporte de los autores que debemos estudiar, ¿no es cierto?, para profundizar las acciones que estamos realizando y para poder comprender además las características fundamentales de estos tipos de texto. Entonces vamos a ir aclarando mucho más la diferencia que existen entre ellos, pero además, ¿no es cierto?, la complementariedad que podrían haber entre ellos.